Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, están muy emocionados por estar aquí en este tercer episodio de Piénsalo Bien. Estamos en vivo en CrossExamine, en español, en el YouTube de CrossExamine, en el Facebook de Reasons for Hope y en el Instagram de Reasons for Hope. Tenemos hoy este tercer show que está buenísimo. Como siempre vamos a tener preguntas al final. Aquí está Elías Maldonado que viene y nos dice saludos, saludos hermano, qué bueno que estés por acá. Recuerda compartir esto, decirle a la gente que ya empezamos, que ya estamos en vivo y con un programa que está buenísimo. Y no solamente tenemos el programa de hoy, sino que vamos a empezar una pequeña serie de 5 programas en donde vamos a hablar temas sumamente importantes y relevantes para nuestra sociedad actual y nuestro caminar como cristianos y cuando interactuamos con personas que no lo son. Por ejemplo, hoy tenemos el tema de tanta confusión de nuestros derechos y cómo una mentalidad que vamos a hablar más adelante, que se llama la mentalidad posverdad, influye en lo que, en las conversaciones que tenemos cuando hablamos de autonomía, de libertad, todas estas palabras que también hoy en día en las conversaciones que tenemos pueden ser sinónimo de conversaciones difíciles. Entonces, vamos a hablar de eso la otra semana, el 21 de abril. Vamos a hablar sobre qué pasa con tanta confusión sobre la dignidad de la vida. Y entonces vamos a ver cómo vamos cómo la mentalidad posverdad que vamos a definir hoy impacta temas como el aborto, como la eutanasia, que son temas que ya se están viendo en muchos países de América Latina y, y se está viendo muy fuerte. Inclusive el 28 de abril, eso es dentro de 15 días, vamos a ver por qué existe tanta confusión sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo la sociedad ha hecho que exista esta nube densa cuando hablamos de estos temas? El 5 de mayo de aquí en 22 días vamos a hablar sobre la confusión de la identidad y vamos a hablar de un tema de ciencia, de los géneros, que también son conversaciones que se están teniendo mucho hoy en día. Y el 12 de mayo, para terminar esta serie, vamos a hablar de nada más y nada menos de por qué hay tanta confusión sobre la moralidad. Y entonces, cómo esta mentalidad verdad impacta el tema moral, el relativismo. Entonces, como vemos, son temas que están muy buenos y vamos a estarlos desarrollando en los próximos shows. Mi nombre es Diego Fallas, para los que no me conocen, soy el director asistente de CrossExamine y también soy parte de Volve Media y trabajamos con Reasons for Hope. Estamos sumamente emocionados de tener este show y aquí tengo conmigo con nada más y nada menos al que muchos ya lo conocen y si no lo conocen, lo van a conocer hoy, es al gran doctor Juan Valdés. Doctor Juan, ¿cómo estás? Dios les bendiga, mi nombre es Juan Valdés, yo trabajo también para el Ministerio Reasons for Hope y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta serie. Esta serie es sumamente importante, así que bienvenidos al programa, compártanlo, porque lo que vamos a estar hablando es impactante a la vida diaria de todo ser humano. Entonces, son temas que realmente se prestan para compartir. Así es. Recordarles que al final vamos a estar tomando preguntas. Para eso lo único que tienes que hacer es escribir en un comentario pregunta en mayúscula, así en grande, para que lo podamos identificar más fácil. Y luego seguido de tus preguntas. Saludos aquí a Elías López que está en los comentarios haciendo presente, a Luis Baeza, al gran Jorge Gil que también nos está viendo. Y entonces estamos muy emocionados por empezar este show. Bien, ahora, Juan, em, para entender todo este tema y de la posverdad, podemos empezar con una pregunta. Bueno, ¿qué tan importante es la verdad? La verdad, mire, ¿cuáles son las frases que hoy predominan en las noticias? Fake news, noticia falsa, contradicciones. Le puedo mostrar cualquier cantidad de ejemplos donde en una emisora de noticias o en una prensa de noticias electrónicas, de la misma publicación encontramos noticias contradictorias. Con todo el asunto del COVID, hay noticias que te dicen que es saludable y prudente que los estudiantes regresen a la escuela según la recomendación de no sé quién,
y después en la misma noticia, en la misma página, un poquito más abajo hay otra noticia donde dice que el CDC recomienda que los muchachos no regresen a la escuela. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Es prudente o no es prudente? ¿Regresan o no regresan? Y como eso vemos cualquier cantidad de confusión en nuestra cultura sobre lo que es la verdad. Se habla y se habla y se habla de que la verdad quizás no exista, que la verdad es cuestión subjetiva, es cuestión de opiniones, y sin embargo, siempre en nuestra cultura estamos llamando mentirosos a todo el mundo. Bueno, si la verdad la determina cada persona, entonces nadie miente, porque todo el mundo está diciendo lo que piensa que es verdad. Hay mucha confusión con lo que es el concepto de la verdad, y es sumamente importante para nosotros conocer la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres. Es la verdad el eje central de todo lo que nosotros hacemos. Somos embajadores de Jesús y Jesús es la verdad. Entonces, no puedo pensar en un tema más importante que la verdad. Y el no tener la verdad en el lugar apropiado en nuestra mente y en nuestra cultura lleva a todo tipo de confusión. A todo tipo de confusión. Eso es algo que Diego, quiero que tú compartas un poco lo que es la mentalidad posverdad. ¿De dónde sale esa palabra? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Defínelo para que nuestra audiencia sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de posverdad. Claro, claro que sí. Hay un libro que es muy bueno de un apologista, Abdul Murray, y él justamente eh, se define esta verdad de la siguiente forma. Es el término utilizado para referirse a situaciones donde los hechos objetivos, a la hora de influir la opinión pública, quedan en un segundo plano respecto a las emociones y creencias personales. Es decir, es cuando ya la verdad está relegada y cuando ahora es subordinada a las emociones y a las creencias personales. Entonces, ya no busco la verdad, sino busco lo que a mí me parece bien y ya lo que yo siento que está bien, y eso es lo que yo voy a considerar como la verdad, independientemente de cómo sea el mundo externo, ¿verdad? Em, Creo que eso es Y, algo... y Dale. perdón que te interrumpa, lo que motivó, lo que inspiró a Abdul Murray a escribir este libro es que fue precisamente Oxford, la Universidad de Oxford, con el diccionario Oxford de la lengua inglesa, que escogió esa palabra para hacer la palabra del año en el 2016. Y esa definición que Diego acaba de leer es la definición que Oxford, el diccionario, define posverdad de esa manera. No es algo que nosotros estamos inventando para entonces refutarlo. Es precisamente lo que dice el diccionario. Lee la definición una vez más. Escuche bien cómo el diccionario define esa palabra. Claro que sí. Dice, el término utilizado para referirse a situaciones donde los hechos objetivos a la hora de influir la opinión pública quedan en un segundo plano respecto a las emociones y creencias personales. Es decir, estas emociones y creencias personales son más importantes que la verdad objetiva. Son más importantes, así mismo es. Y esto es un concepto bíblico, o sea, no nos debe sorprender que esto está sucediendo. Cuando Pablo habló a Timoteo y le dio los consejos finales en la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice que vendría un tiempo, en segunda de Timoteo 4, 3 y 4, vendría un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Escuchó bien? Apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Eso es precisamente lo que la mentalidad posverdad es. Apartar los oídos de la verdad, apartar nuestra cultura de la verdad y comenzar a vivir en un mundo de fantasía, donde todo el mundo determina su propia verdad. Y es algo realmente absurdo, pero es algo bíblico. Y creo que este tiempo ha llegado. El tiempo que Pablo le dijo a Timoteo que vendría, yo creo que ese tiempo ha llegado y lo estamos viviendo. Y la confusión que estamos viendo es terrible, terrible, terrible.
Así es, yo también lo creo. De hecho, este tema de la verdad para mí es muy importante porque fue justamente la pregunta que me trajo a la apologética. Cuando yo estaba viendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y vale la pena realmente ponerse a hacer algo, ¿verdad? Vale la pena levantarse temprano y todos los quehaceres que uno tiene que hacer. O simplemente puedo nada más irme para la playa, tocar guitarra todo el día y vivir con una piña colada en la mano. Y ya, este, y empecé justamente a pensar, bueno, no, si Jesús dice que Él es la verdad y si eso es así, entonces puedo fundamentar mi vida sobre eso. Y luego empecé a preguntarme, ok, ¿cómo yo puedo saber que Jesús es la verdad entonces? Y encontré justamente un apologista, Lubin, amigo de ambos, y como le hice la pregunta y como buena pregunta no me respondió, me hizo, como buen apologista no me respondió, sino que me hizo otra pregunta y me preguntó, bueno, justamente, ¿qué es la verdad? ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Y bajo esta definición de lo que hemos visto de posverdad, la pregunta que él me hubiera hecho hubiera sido, bueno, no, pero ¿cómo se siente usted? ¿Qué es lo que es mejor para usted? No, no importa si realmente hay algo objetivo, no importa si hay una verdad externa, sino simplemente haga lo que usted eh, se sienta mejor y ya, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que hay una realidad más allá de nosotros mismos y que nosotros simplemente no podemos eh, modificar las cosas como queramos. Y este es justamente uno de los problemas y de los grandes peligros que tiene la mentalidad posverdad, en que, por ejemplo, si la comparamos con el posmodernismo, que diría, bueno, no, es que no existe una verdad subjetiva. Ahora la mentalidad posverdad dice, bueno, sí existe, pero no me importa. Sí existe, pero está relegada a mis preferencias, está relegada a lo que yo pienso que está bien. Y existe, bueno, pero mientras a mí no me afecte, mientras yo pueda vivir en paz, eso no hay ningún problema. Y Y entonces, es precisamente ese el problema. Claro, perdón, no, termina. no, dale, dale. Y precisamente ese es el problema. O sea, en la mentalidad al postmodernista, uno le demostraba que la verdad objetiva existía, lo cual es súper fácil de demostrar. Y había una posibilidad de persuadirle. Pero esta cultura actual, posverdad, ya no es suficiente demostrarle que la verdad existe, porque el asunto es, bueno, ¿y si existe y qué? Como acabas de decir, ¿qué me importa a mí que existe una verdad objetiva? O sea, yo voy a hacer lo que yo considero que sea verdad. Y eso es lo único que a mí me interesa, lo que yo prefiero. Y entonces lo que observamos, y mire, en cada uno de los episodios de esta serie lo vamos a ver, lo que observamos es esto. Si la evidencia se alinea con la perspectiva de la persona y sus preferencias y sus opiniones, todo está bien. Si la ciencia corrobora la posición y las opiniones y las preferencias de la persona, todo está bien. Pero si la ciencia no corrobora o no está de acuerdo con las preferencias de la persona, entonces se convierte inadmisible, ofensiva. Y el concepto de ofensa, ese concepto de que me has ofendido o me siento ofendido, se convierte en una especie de solvente contra lo que se considerarían buenos argumentos racionales. Todo se esfuma con el asunto de que me ofendes. Entonces, para algunas cosas la ciencia es el campeón y para otros la ciencia tiene que callarse porque no está de acuerdo conmigo. ¿Ven el problema? Es un problema realmente serio lo que estamos mirando. Y ese tema completo lleva a mucha confusión. Lleva a mucha confusión porque la confusión surge naturalmente cuando lo que nosotros pensamos, nuestras opiniones y nuestras preferencias, chocan con la realidad. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué creo? ¿Para dónde voy? ¿Será la realidad lo que estoy viendo o será la realidad lo que yo prefiero que sea? O sea, se convierte casi en un juego. Lamentablemente, fuera algo jocoso si las consecuencias no fueran tan fatales.
y tan terribles como lo que son. O sea, ¿cómo puede haber tanta confusión en una era donde la ciencia ha mostrado y ha traído tanta claridad al tema que hoy estamos tratando, que ha traído tanta claridad a lo que es el ser humano, lo que es la biología, lo que es la anatomía, lo que es la cultura? Los sociólogos han traído mucha claridad a las estructuras sociales. O sea, la psicología nos ha enseñado mucho sobre la mente y el alma. O sea, las verdades están accesibles a todo el mundo. Y sin embargo, vemos tanta confusión, Diego. Eso es un problema serio. Sí es, y somos las personas en la historia de la humanidad que tienen el acceso más sencillo a información y se podría decir que quizás somos las personas en la historia de la humanidad que puede estar más confundida, quizás porque no sabemos manejar tanta información, porque no sabemos cómo distinguir en medio de tanta confusión lo que es verdad y lo que es falso. Ayer teníamos una reunión de un grupo de apologética en la iglesia y hablábamos justamente de cómo afirmaciones, ¿verdad? Como toda la verdad es relativa, que no hay verdades absolutas, sin estudiarlas y sin pensarlas bien, ¿verdad? Como es el nombre de este show, las podemos aceptar sin ningún problema, porque simplemente no estamos acostumbrados a tener ese discernimiento, ¿verdad? Entre lo que es falso y lo que es verdadero con herramientas que uno puede aprender a hacerlo. Y entonces se tiene esta gran confusión en muchos temas. Uno de los temas que queremos ver hoy es justamente el tema de la libertad. Entonces, Juan, ¿cómo es que toda la visión de la posverdad nos trae mucha confusión al tema de la libertad? Bueno, vamos a tomar la definición. Nos hemos tomado en esta 20 minutos en este programa o 15 minutos para definir el problema que enfrentamos culturalmente, el abandono de la verdad y la confusión que esto produce. Ahora vamos a entrar en un ejemplo, un área de la cultura donde se observa esta confusión y el impacto negativo que tiene en la cultura. Y en los siguientes programas seguimos con otros ejemplos en otras áreas de la cultura donde esta mentalidad posverdad crea confusión y la confusión produce también resultados terribles. Entonces, ahora entramos a ver ejemplos. Y como bien dice Diego, el ejemplo de la libertad, la confusión sobre la libertad es algo que es una plaga en todo el mundo entero, es una epidemia. Porque ¿qué sucede? Al elevar nuestras emociones y nuestras preferencias por encima de la verdad objetiva, confundimos autonomía por libertad. Ese es el problema que estamos observando. La gente piensa que están hablando de libertad, piensan que están persiguiendo la libertad y peleando por conseguir libertad, cuando realmente no es libertad lo que ellos están buscando. Están buscando autonomía por libertad. Y es muy diferente, ¿no, Diego? Es increíblemente diferente y hay un mundo de diferencia sobre esto. Porque la verdadera libertad se da dentro de unos límites y esto realmente puede sonar contradictorio, ¿verdad? Y hasta chocante. Pero vamos a ver que esos límites son los que nos permiten tener una verdadera libertad. Esta palabra autonomía que describe mejor lo que se toma hoy como si fuera una libertad es muy interesante porque, bueno, si la estudiamos etimológicamente, es auto, que significa mismo, y nomos, que va de la ley o la norma, es decir, que yo soy mi propio legislador. Que entonces, una persona autónoma hace eso, lo que se le pega la regalada gana. Y esto es justamente lo que nuestra cultura considera como que es la libertad, el hacer lo que quiero cuando quiero. Y de hecho, bueno, estaba viendo un video un día de estos de Sean McDowell y él hablaba de que le preguntó a sus estudiantes justamente que qué era la libertad.
Y entonces ellos decían, bueno, es justamente eso, es hacer lo que quiera cuando me dé la gana. Y él pregunta, bueno, ¿y una persona podría tener libertad realmente? Y ellos dicen, bueno, no, porque siempre estamos justamente en conflicto con otras personas y no podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, la única forma en que una persona pudiera ser libre verdaderamente es si estuviera en una isla y no hubiera nadie más, porque la persona puede hacer lo que se le pega la gana. Y entonces él dice, bueno, pero si Dios existe, bajo esa definición, entonces la persona no puede ser libre. Y entonces es claro, obvio, cómo ellos ven a Dios, si se quiere, en lugar de una fuente de libertad, lo ven como aquello que me restringe mi libertad, porque me restringe a hacer lo que yo quiera hacer cuando lo quiera hacer. Y esa es la visión que se tiene muchas veces. Pero yo creo que hay una forma muy distinta de ver esto y lo quisiera ejemplificar de la siguiente forma. El año pasado yo fui al Canopy. Aquí en Costa Rica hay bastante de eso y son lugares turísticos y demás. Pero lo primero que uno llega, antes de, ¿verdad?, subirse en la cuerda que va entre los dos árboles, lo primero que le dicen los guías es, ok, esas son las instrucciones de seguridad. Eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que llevar la mano de esta forma. Cuando se va acercando al final, usted tiene que hacer esto. Y entonces nos dan las pautas a seguir. ¿Y eso para qué es? Si yo sigo esas pautas, voy a tener la mayor libertad de disfrutar el viaje y voy a poder disfrutar todo lo que, la experiencia que eso implica. En cambio, si yo confundo la definición y digo, no, yo voy a ser autónomo, yo voy a hacer lo que yo quiera y voy a hacer exactamente lo opuesto a lo que ellos me están diciendo porque ellos no son una autoridad para mi vida y entonces yo nada más, si me dicen que si pongan la mano atrás, no, yo la voy a poner adelante, ¿qué va a pasar? Yo, porque la realidad es así, porque la realidad no depende de mí, voy a empezar a dar vueltas en el canopy y Dios no quiera, me puede pasar algo peor. Entonces, la libertad verdadera se da dentro de los confines que nos permiten experimentarla de la mejor manera. Y esto, Juan, es algo que podemos ver en toda la humanidad y también se está muy claro en la Biblia, hasta en el jardín de Leén. Claro, claro, el mismo Abdul Murray en su libro, me encanta como él lo resume, porque él te lleva a la red del Edén y te hace entender de dónde comienza esta confusión, y no tanto la confusión, dónde comienza a manifestarse el deseo de ser autónomo, el deseo de ser nuestro propio legislador. Dice Abdul, hemos estado persiguiendo la autonomía desde el comienzo. Adán y Eva buscaron ser autónomos como Dios. Ellos buscaron trascender el propósito por el cual fueron creados para poder ser ellos quienes definieran su propio propósito. Y dice Abdu, continuamos la misma búsqueda hoy. Piénselo, ¿no es eso lo que sucedió en el jardín del Edén? Todo el cuestionamiento de la serpiente con Adán y Eva tiene que ver con la prohibición de Dios. Dios te ha dicho que no puedes comer. ¿Por qué Dios no te deja comer? ¿Quién es Dios para, o sea, lo que hay detrás del argumento es quién es Dios para decirte a ti lo que tú puedes hacer y lo que tú no puedes hacer? ¿Sabe por qué no quiere Dios que tú comas del árbol? Dijo la serpiente. Porque sabe que el día que tú comas del árbol, tú vas a saber lo que es el bien y el mal. Y eso lo hemos mal interpretado. No es tanto que tú vas a tener conocimiento teórico, sino que tú vas a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Y el diablo le dice, vas a ser igual que Dios, en el sentido de que tú estableces la regla del juego. No es que otro te obliga a ti a hacerlo. Y eso fue parte del atractivo para Eva y para Adán. El ser como Dios, el ser ellos el que determinaran qué podían comer y qué no podían comer. Y es precisamente lo que hoy estamos observando en esta cultura. Es lo que estamos viendo, es por la razón por la cual hay un desenfreno que estamos observando. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes no respetan a los profesores? ¿Por qué la gente ya no respeta a las autoridades? ¿Por qué la gente, mire, cada vez que una policía para a alguien, yo no sé cómo es en el país suyo,
si usted no está en los Estados Unidos. Pero aquí en los Estados Unidos siempre ha sido, hasta recientemente, cuando esta mentalidad comenzó a fomentar todo tipo de problemas, hasta hace poquito, cuando una policía te para, la policía es la autoridad. Uno hace lo que el policía te dice. Si el policía te pide los documentos, tú se los das. Si el policía te pide que te baje del auto, tú te bajas. Si el policía te pide que te vire de espalda, que te va a esposar, tú te viras de espalda. Él es la autoridad. Uno puede defenderse, uno puede decir, mira, oficial, yo no hice esto, yo no aquello, yo no iba rápido, ¿por qué usted me está parando? Pero no podemos, faltarle respeto, ir en contra. Tenemos que respetar las autoridades. Pero ¿qué estamos viendo hoy? La juventud de hoy no respeta a las autoridades. Para nada. Y luego cuando eso provoca cualquier cantidad de problemas, entonces, ay, qué malos son los policías. Pero es que si haces lo que el policía te dice, no te va a meter un tiro, no va a haber un accidente, no te vas a ahogar, no estoy justificando ni la violencia por parte de la fuerza policíaca, los abusos, no estoy negando que existen. Lo que estoy diciendo es que estamos observando en nuestra cultura que la gente no respetan las autoridades. Los estudiantes no respetan a los maestros, la gente no respetan a la policía, no respetan a las leyes políticas, no obedecen las leyes ni del gobierno, ni de la sociedad, ni la asociación de condominio. Todo el mundo quiere hacer lo que les da la gana. Todo el mundo quiere ser autónomo. Y eso es un problema. Elabora un poquito, Diego, sobre por qué tanta resistencia a la autoridad. Claro, claro. Antes de eso, me gustaría nuevamente invitar a las personas que nos están viendo a compartir este live. Como pueden ver, este contenido está buenísimo y es el inicio de una serie de 5 shows que vamos a tener en esas siguientes 5 semanas sobre el tema de la posverdad y la confusión que esto nos genera como sociedad en muchas áreas. Entonces los invito a compartir. Recordarles que vamos a tener un tiempo de preguntas al final, entonces basta con que un comentario escriban en mayúscula pregunta y seguir su pregunta para que entonces se la podamos hacer aquí al doctor Juan y la podamos responder. Ahora bien, continuando, continuando con el tema, esta mentalidad, pues, verdad, como hablamos, amontona simplemente toda autoridad, toda tradición o doctrina y las catalogan como coerción. Es decir, porque recuerden que esta libertad que se está hablando realmente no es libertad, es autonomía. Entonces, como yo busco la autonomía, cualquier cosa que me diga, ok, esto no es así, las cosas son de esta forma, me están coercionando mi libertad, hacer mi autonomía, porque no puedo hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como me pegue la regalada gana. Entonces, cualquier doctrina, y aquí podemos hablar también de los temas de la iglesia, cualquier cosa que sobre mí ejerza una autoridad, yo la voy a rechazar porque me está limitando mi autonomía, está limitando mis pensamientos autónomos y últimamente me está limitando a mí porque yo quiero hacer tal cosa, porque yo quiero funcionar de cierta forma, cuando no, muchas veces no nos ponemos a pensar, bueno, ¿y qué es lo mejor? Porque aún así, muchas veces lo que queremos no es lo mejor. Y sobre este escenario, la confusión en la sociedad se vuelve algo inevitable, ¿verdad? Es la conclusión lógica de todo esto que estamos hablando. Es una sociedad muy confundida. ¿Y qué nos puede decir sobre esto? Bueno. O sea, el problema es que no solo hay confusión, sino que se celebra el hecho de que haya confusión. Se celebra la idea de que mis preferencias son más importantes que cualquier otra cosa, sin valorar la verdad. Y claro que eso inevitablemente nos va a llevar a un choque. ¿Qué sucede cuando tus preferencias chocan con las mías? ¿Quién determina quién tiene razón? ¿Cómo se resuelve el conflicto? Cuando tus preferencias y las mías chocan.
No vamos a observar otra cosa que confusión, caos, dolor, sufrimiento. Mire, piensen lo difícil que es vivir en un mundo donde todo el mundo es autónomo. Hemos dicho que la libertad y la autonomía no son iguales. Hemos hablado de lo terrible que es la autonomía y no funciona, porque si todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿cómo sería el mundo en el que nosotros vivimos? Vamos a ver un ejemplo nada más de la vida diaria, cotidiana. O sea, todos tenemos que salir a la calle todos los días, a trabajar, al supermercado, a la escuela, a resolver un problema, a hacer una diligencia. Todos tenemos que salir a la calle. Imagínense si las reglas de tránsito se obviaran y cada uno manejara como le da la gana, porque ¿quién es el gobierno para decirme a mí a qué velocidad yo tengo que ir? ¿Y quién es el gobierno para decirme a mí que en esta esquina yo tengo que parar? Yo paro donde yo quiero parar y sigo donde yo quiero seguir. Imagínense si tomamos una mentalidad autónoma a la hora de manejar, ¿cómo sería el caos? ¿Cuántos accidentes? Todos los días morirían muchísimas personas porque chocarían las autonomías. Uno va por la avenida autónomamente a toda velocidad sin parar, aunque hay un semáforo con la luz roja, y otro viene por la calle transversal a toda velocidad con su luz verde, respetando las autoridades, pero porque le da la gana de ir más rápido, y los dos chocan y se matan. O sea, no podemos vivir así. La libertad no es el no tener reglas. La libertad no se define por vivir sin limitaciones y sin reglas. Eso no es libertad. Todo el mundo sabe, si usted estudia la historia de la libertad, entiende que la libertad siempre conlleva responsabilidad. Siempre conlleva parámetros. Y esos parámetros no están ahí como coerción o para coaccionarnos. Esos parámetros están ahí para que todos podamos, como convención social, para que todos podamos tener libertad y todos podamos convivir unos con otros. Mi autonomía no funciona si yo vivo, o sea, mi manera de pensar, si es autónoma, no funciona. Porque no tomo en cuenta los derechos de los demás. Siempre y cuando entendemos que la libertad nos permite hacer y vivir libremente, mientras que tengamos claro que no podemos violar la libertad de otra persona. Eso es simple, eso es básico, todo ser humano entiende esto, pero ¿qué importa? Eso es lo que la verdad dice, ¿qué importa? Porque yo voy a hacer lo que yo prefiero, aunque vaya en contra de la verdad. Y eso realmente es un serio problema. Y les hago la primera pregunta de varias preguntas retóricas. La primera pregunta de varias preguntas retóricas. ¿Es la libertad cuestión de preferencia? ¿Son las leyes cuestión de preferencia? ¿Es el orden y la autoridad cuestión de preferencia? Estas son preguntas retóricas porque obviamente no lo es. Obviamente no lo es. Tus preferencias y tus opiniones y tus deseos y tus emociones tienen que tener un parámetro, un límite. Y ese límite es el derecho de las demás personas que te rodean. Estamos hablando puramente en nuestras relaciones horizontales. Ni hablemos de Dios, porque la ilustración que Diego dio hace un momento, que escuchó donde Sean McDowell, es excelente. Si lo miramos desde la perspectiva de nuestra relación vertical, olvídese que no hay lugar para autonomía. Solamente Dios es autónomo. Y aún Dios se autolimita a sus atributos y a su forma de ser. Entonces, es imposible justificarlo. Es algo que realmente y está haciendo daño. Los hijos no quieren respetar a los padres. ¿Por qué? Porque han empezado a creer que lo que ellos prefieren es más importante de lo que los padres le están pidiendo que hagan.
Los estudiantes no quieren respetar a los maestros. ¿Por qué? Porque han empezado a creer que las preferencias de ellos son más importantes que las preferencias del profesor o lo que el profesor demande de mí. Y mis padres, mi iglesia, mis profesores, la policía, el gobierno, todo el mundo lo que quiere es privarme de mi libertad. Esa es la mentalidad que está destruyendo la fibra, el orden en nuestro mundo. Y si le damos rienda suelta a esa mentalidad, vamos a terminar en anarquía, vamos a terminar en caos, como ya lo estamos viendo en muchas ciudades del mundo, donde ya lo que vemos es anarquía y caos. Entonces tenemos que como creyentes volver al punto principal. Hay un Dios. Ese Dios ha establecido las reglas del juego. Y dice la palabra de Dios en Romanos que tenemos que respetar a nuestras autoridades porque las autoridades han sido puestas por Dios. Esa es la verdad que Dios ha establecido para regir la sociedad. Y en el hogar, Dios ha establecido un orden que los hijos tienen que respetar y honrar a sus padres. Esa verdad es la única que produce familias saludables. Respetar las autoridades es lo que produce sociedades funcionales, donde realmente se puede ser libre. O sea, hay muchos conceptos aquí involucrados, pero cuando volvemos a la verdad de la palabra de Dios, encontramos el ancla que siempre ha estado ahí. Por eso también hay un rechazo grande de lo que es la palabra de Dios. Increíble. Y de hecho, ese ejemplo del, del conducir creo que es muy bueno porque las leyes de tránsito y demás lo que nos hacen es darnos las pautas para poder disfrutar nuestra libertad de la mejor forma. Porque yo puedo decir, no, yo voy a ser autónomo y nada más yo voy a manejar como me dé la gana. Bueno, resulta que a los 500 metros ya choqué y ahí se acabó todo lo que yo iba a hacer. En cambio, siguiendo unas pautas correctas, yo puedo disfrutar de mi libertad que me proporciona el poder manejar y puedo ir a la playa, puedo ir a visitar a mis familiares, puedo ir a visitar a mis amigos y puedo disfrutar la libertad que eso nos da. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hasta con el tema de un celular, una computadora, el cómo la vas a usar, si sigue los lineamientos del fabricante, te da la libertad de poderla aprovechar o de no poderlo hacer. Incluso hasta el tema de sexualidad y demás, si haces las cosas bajo el diseño correcto, eso te da la libertad de poderlo disfrutar de la mejor Disfrutar. forma. Y, y quién tiene ese diseño correcto si no es primero el que la creó, pero además el que la creó es totalmente bueno, es todopoderoso y es omnisciente. Y bueno, entonces, ¿quién más si no él va a tener ese diseño? Y no solo eso, ¿quién menos capacitados que nosotros mismos para decidir qué es lo mejor? ¿Verdad? Porque muchas veces queremos algo porque nos antoja y es algo definitivamente incorrecto, que tiene malas consecuencias y demás. Entonces creo que también es otro punto importante el poder tener la humildad de decir, ok, usted sabe, yo no sé, yo voy a aprender. Y voy a aprender cómo disfrutar esta libertad de la mejor forma y de la que me va a poder experimentarlo de la mejor forma, justamente. Y Amén. excelente. Además, Diego, nuestro corazón, dice la palabra que nuestro corazón es perverso. Si Mm, nosotros nos dejamos llevar por nuestras preferencias y se nos da total autonomía, todo lo que vamos a hacer va a ser malo. así es. Sí, O sea, es algo, los resultados van a ser catastróficos. dice una canción por ahí que a menos que un poder más grande que nosotros capture nuestros corazones, el resultado es el mismo siempre, que es miseria, destrucción y cosas negativas para nosotros y para la sociedad. Amén. Y creo que este es un excelente punto para pasar a las preguntas y respuestas. Tenemos varias. Igualmente, si alguien tiene alguna pregunta, todavía puede hacerla, puede escribir pregunta en mayúscula en el comentario.
y aquí vamos a buscar tenerlas todas. Primero nos dice Luis Baeza, nos pregunta, ¿cuál es la definición bíblica de la verdad? La Biblia presenta una perspectiva de la verdad. Gracias por esa pregunta, buena pregunta. La verdad bíblica es aquello que corresponde con la realidad. Dios es el Dios creador del universo. Entonces la realidad existe. Y cuando Dios nos revela cómo es el universo y cómo funciona, la verdad entonces es conocible por nosotros. ¿Cómo sabemos que hemos visto o entendido la verdad? Cuando lo que hemos visto y entendido corresponde con la realidad. Eso no solamente es en el mundo bíblico, eso también es en el mundo filosófico, es la teoría que predomina en el mundo de la filosofía. Y yo creo que la única definición que realmente tiene sentido para la palabra verdad, aquello que corresponde con la realidad. Y la mentira y el engaño y la decepción es aquello que no corresponde con la realidad, con la verdad. Y el Señor nos dijo que la verdad, la definición más precisa de la Biblia de lo que es la verdad, es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Es la verdad encarnada. Sus enseñanzas son pura verdad. La búsqueda de la verdad comienza con Jesús y termina con Jesús, cuando Él es la verdad. ¿Y qué dijo Él? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dos cosas ahí en ese versículo. La verdad la podemos conocer, es accesible. Dios nos ha dado una mente capaz de percibir y recibir la verdad y entenderla. Y la verdad está íntimamente relacionada con la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La implicación es que cuando no conocemos la verdad, no somos libres. Wow. Entonces, eso son palabras de Jesús, palabras de la verdad encarnada. La Biblia tiene mucho que decir de la verdad y muy claramente establece lo que la verdad es a nivel práctico y a nivel filosófico y a nivel teológico. Y es creo que esa definición de la verdad es la mejor, como tú dices, que puede haber. Cuando algo es coherente con la realidad, es decir, si yo digo que ahorita aquí en Costa Rica son las 9:48 de la mañana, lo que yo estoy diciendo es verdad solo si efectivamente la realidad es que aquí son las 9:48 de la mañana. O si digo que ahorita estoy en mi casa, bueno, eso es verdad si efectivamente estoy en mi casa, igualmente es mentira si no lo es. Frank Turek lo dice de una forma más sencilla y dice, la verdad decirlo como es La verdad decir, es que decirlo como es. así es. Cuando algo, lo que yo digo es coherente con la realidad de lo que yo estoy diciendo. Cuando corresponde, correcto. Excelente. Y vamos a pasar a esta siguiente pregunta que tenemos aquí en el chat. Nos dice, bueno, Luis Baeza hizo dos. Dice, ¿autonomía es igual a libertad sin límites razonables? Repite. Él pregunta si la autonomía es igual a una libertad sin límites razonables. Está interesante esa pregunta. Ajá. Eh, ¿Qué cosa es libertad sin límites de ninguna índole? Autonomía. Pero no es verdadera libertad. O sea, por eso la pregunta está interesante. Autonomía y libertad son diferentes. En la libertad asumimos que hay leyes y autoridades que definen parámetros para nuestro comportamiento, para que nosotros podamos, hacer libremente lo que queremos hacer. En la autonomía negamos que exista autoridad alguna que nosotros tenemos que respetar. Nosotros hacemos lo que queremos sin estar bajo ningún tipo de autoridad. Entonces, no veo cómo autonomía y libertad pueden ser iguales. La libertad sí se puede desvirtuar hasta el punto que ya no es libertad, es autonomía.
Y creo que es lo que la pregunta decía, y sí, o sea, si es así lo que queremos preguntar, eso es cierto. La libertad se puede desvirtuar hasta el punto de que ya no es libertad, es autonomía. Así es, excelente. Es como quitarle, ¿verdad? La parte tan importante de los límites y el contexto correcto. Eh, Vamos a ver esta siguiente pregunta. Elía López dice, ¿cómo refutar esa idea de todos somos libres en creer lo que queramos? Nadie nos obliga a creer en lo que tú crees. Bueno, a la hora de creer, todos somos libres para que creer lo que queramos. Eso no se puede refutar. Eso es una realidad. O sea, no podemos decirle a alguien que tú no eres libre para creer lo que tú quieras. Cada uno tenemos libertad para creer lo que querramos creer. Ahora, lo que no tenemos libertad es para expresar en comportamiento todo lo que creemos. O sea, a la hora de expresar lo que creemos, a la hora de actualizar lo que estamos solamente, el potencial que estamos creyendo, a la hora de actualizarlo, es donde hay un problema. Por ejemplo, yo puedo creer que la vida humana no tiene más valor que la vida animal. Muchas personas piensan eso. Muchas personas piensan que es tan valioso una ballena como un ser humano, tan valioso el pájaro que está a punto de ser extinto que el ser humano, tan valioso el perrito que el ser humano. Y eso es una manera de ver el mundo. Eso es una creencia, es una cosmovisión. Ahora, yo tengo que medirme cómo yo aplico eso. Y ahí es donde está el problema. O sea, si yo porque creo esto, entiendo que de la misma manera que yo puedo matar un pez o matar un venado, puedo matar un ser humano porque todos somos de igual valor, entonces ya esa expresión, ahí es donde está el problema. Entonces yo respondería a la pregunta diciendo, no podemos contrarrestar la idea de que todo el mundo puede creer lo que le da la gana, porque eso es una realidad. Todos podemos creer lo que nos da la gana. Pero hay dos maneras de manejar esto. Una, a la hora de expresar lo que tú crees, tienes que medirte. Y ahí es donde podemos hablar. O dos, podemos coger otra carretera y es evaluar el mérito de la creencia. Evaluar el mérito de lo que tú crees. Podemos creer lo que tú quieras, pero ¿cuán cierto es lo que tú andas creyendo? Yo puedo creer que los círculos cuadrados existen. O los cuadrados redondos existen. Pero el hecho de que yo crea eso no quiere decir que sea cierto. Y un buen argumento en contra sería demostrarme que eso es imposible lógicamente e imposible causalmente. Entonces, lo que nosotros los creyentes podemos hacer es debatir el mérito de las creencias, pero no podemos negar que la persona tiene la libertad para creer lo que quiera. Así es. Creo que también otro punto es que si decimos, bueno, es que todos somos libres de creer, si alguien me dice, todos somos libres de creer lo que queramos, entonces nadie lo obliga a usted a creer lo que cree, yo puedo decir, bueno, entonces yo soy libre para creer que eso es falso. Yo no estoy obligado a creer en eso tampoco, ¿verdad? Eso es una afirmación autoderrotante que no cumple su propio estándar, porque justamente ellos se dicen, no, todo el mundo es libre de creer en lo que quiera, entonces yo soy libre de simplemente no creer en eso también. Correcto. Y no todas las creencias son igualmente válidas. Ujú. Todo el mundo puede creer lo que piense, lo que quiera creer, pero no todas las creencias son iguales. No todas son igualmente válidas. Hay buenas creencias, malas creencias, creencias regulares, creencias erradas, creencias correctas. O sea, hay que evaluar cada creencia por su propio mérito. Excelente. Seguimos con la pregunta siguiente. Buenas preguntas nos están haciendo. Sí, 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 sí. Nos dice Martín López. Dice, cómo no confundir autoridad con autoritarismo? ¿Cuáles son los límites de mi autonomía o libertad? Porque él sabe que deben de existir. Porque lo contrario sería libertinaje o anarquía. Son dos Pero, preguntas. sí, Dale. la primera, ¿cómo no confundir autoridad con Autoritarismo. autoritarismo? Sí. A la hora de que hayan autoridades sobre nosotros, ese es otro tema completamente diferente. O sea,
cuáles son las buenas autoridades, cuáles son las malas autoridades, cómo lo definimos y cuáles son nuestras responsabilidades hacia, o sea, yo no tengo la misma responsabilidad ante un dictador que tengo ante un gobierno que yo he elegido para que gobierne voluntariamente mi comunidad, mi sociedad, y me ayude y ayude a la comunidad a mantener el orden. Vea la diferencia. La autoridad que yo elijo, que la sociedad elige y pone en poder, es una autoridad más fácil de obedecer que la autoridad que se impone dictatorialmente sobre una persona o una comunidad. Y entonces, pero eso es un tema súper amplio que no podemos contestar en una simple respuesta, porque cuando estamos hablando de autoritarismo, estamos hablando de un gobierno de un país, o estamos hablando de autoritarismo en el hogar, o sea, donde el padre es un dictador sobre sus hijos. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo distinguimos entre uno y el otro? Lo que sí les quiero decir, el parámetro claro bíblico es este, hablando en lo que es cristianismo y moralidad. Yo tengo que obedecer las autoridades siempre y cuando lo que las autoridades demandan de mí no es contrario a lo que Dios demanda de mí. Es necesario obedecer, dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El orden es este. Dios es la máxima autoridad. Las autoridades que hay sobre mí, Dios las permite. Yo tengo que someterme a ellos. Pero si hay un conflicto entre esas autoridades y Dios, yo tengo que someterme a Dios, no a esas autoridades. Cuésteme lo que me cueste. Entonces, pero el tema del autoritarismo es muy interesante, pero muy amplio. No creo que contestamos bien la pregunta porque no podemos entrar en toda esa ampliación. Aunque hay algo que sí me parece importante y es que creo que podemos estar de acuerdo en que el autoritarismo no es malo. Sin embargo, que existe autoritarismo, eso no significa que una autoridad correcta sea mala. Entonces, no podemos tirar todo en el mismo saco y desechar la autoridad porque existe autoritarismo, sino simplemente es algo de lo que se abusa y eso no debería ser, pero es un error concluir que la autoridad también es mala. Y también hay que distinguir entre la percepción y la realidad. O sea, todo joven entre la edad de 13 y 19 años, lo que llamamos teenagers, todos perciben a sus padres como dictadores. Pero esa percepción no es la realidad. Es una falsa percepción. Los padres pueden aparentar ser dictadores, pero no lo son. Son buenas autoridades en la vida de sus hijos por lo general. Entonces hay que distinguir entre lo que es realmente un autoritarismo y lo que definimos como autoritarismo porque no nos gusta lo que nos están mandando a hacer. Entonces, eso es otro callejón que tendríamos que darle camino. Así es, así es. Seguimos con otra pregunta. Y esta es una, se sale del tema y para ponernos en el spot. Dice, bueno, estoy en una iglesia y descubrí que no es doctrinalmente sana. ¿Debo cambiar de iglesia? Dilo otra vez, estoy en una iglesia. Y descubrí que no es doctrinalmente sana. ¿Debo cambiar de iglesia? Este domingo me hicieron esa pregunta en persona en mi congregación, una visita que tuvimos. Wow. Y es una pregunta muy interesante. Como pastor, les voy a hablar ahora, no como apologista, como pastor. Mi consejo típico a una persona que quiere cambiar de iglesia es decirle, mira, ayuda a tu pastor, apóyalo. No existen las iglesias perfectas. En todas las iglesias hay hermanos chismosos, en todas las iglesias hay conflicto con alguien, gente conflictiva, en todas las iglesias hay problemas. O sea, ¿por qué? Porque las iglesias se componen de personas caídas como usted y como yo. Donde quiera, el pastor mío cuando yo me iba criando me decía, Juan, si algún día encuentras una iglesia perfecta, no vayas porque tú la vas a echar a perder. Porque nosotros los seres humanos somos los que echamos a perder lo perfecto. Entonces mi consejo siempre es, mira, no vengas para mi iglesia, quédate en tu iglesia y apoya a tu pastor, pelea la buena batalla, mira a ver qué tú puedes hacer para mejorar las cosas que no están bien.
Hay una sola excepción que yo respeto en ese asunto, y es el tema de la doctrina. Cuando estás en un lugar donde la doctrina no es sana, ahí toca salir. Ahí sí toca salir, porque ese no es un problema remediable como es el tolerar y soportar a un hermano difícil, o el tolerar y soportar un conflicto o algún defecto. No, la doctrina es esencial. Nosotros tenemos que estar en un lugar donde estamos recibiendo sana doctrina y estamos siendo edificados con la pura palabra de Dios. Entonces, mi consejo es, si la doctrina realmente no es doctrina sana, es tiempo de buscar un lugar donde sí tengas doctrina sana. Así es. Y creo que también, para ver qué piensas de esto, Juan, creo que hay que clarificar más el hecho de decir que descubrí que no es doctrinalmente sana, ¿verdad? Porque puede ser un tema no terciario, ¿verdad? Que está en cuarto, quinto lugar, y es un tema donde simplemente haya una diferencia o que no sea como yo pienso que es, ¿verdad? Y entonces también tenemos que ver, bueno, soy yo, ¿verdad? Que es mi orgullo que también me está llevando a, diría Lubin, justamente hay que ser críticos, no criticones, ¿verdad? Entonces es justamente mi orgullo, ¿verdad? Y el que me está generando ese conflicto, o es que de verdad hay un serio problema y también influye en el evangelio y en la salvación de las personas. Eh, También valorar eso cuando hablamos de evaluar la doctrina de una iglesia, porque así como tú decías, que no hay iglesia perfecta, creo que tampoco nunca vamos a llegar a estar de acuerdo con todas las cosas que se predican en mi iglesia, digamos, en mi iglesia cada uno de nosotros, porque siempre va a haber una diferencia, pero creo yo es donde es importante pesar esa diferencia y si es un asunto terciario que no es relevante si soy yo o si es un asunto que sí está en el evangelio, ¿verdad? Y está evitando a las personas y puede tener consecuencias grandes. Muy buena aclaración, Diego. O sea, yo asumí que hablamos de doctrina no sana y que realmente estamos hablando de temas esenciales. Pero la aclaración es muy buena. A veces lo que llamamos doctrina que no es sana es simplemente una doctrina con la que no estamos de acuerdo o en un área periferal. Hay cosas que no son negociables. ¿Cuáles son las desviaciones doctrinales que meritan cambiar de iglesia? Donde no se reconoce la Trinidad de Dios, donde no se reconoce la deidad de Cristo, donde no se reconoce el valor y la obra de la cruz y el alcance de lo que la cruz logra a favor del pecador, los temas de salvación, los temas de inerrancia de las escrituras, los temas de la deidad de Cristo, los temas de los atributos de Dios, quién es Dios y cómo es Dios. O sea, esos son áreas que no son negociables. Ahora, temas de escatología, por ejemplo. Ahora descubrí que en mi iglesia están enseñando que, digo como ejemplo, ¿no? Descubres que en tu iglesia están enseñando que no hay rapto. Bueno, eso es un tema de escatología. Eso es un tema serio. Eso es un tema con el que quizás tú no estés de acuerdo porque tú crees que sí hay un rapto. Entonces, merita que te vayas de la iglesia. Bueno, si tú prefieres, si para ti es tan importante ese tema que tú no soportas que alguien te diga que no hay un rapto, entonces búscate una iglesia que cree como tú, que hay un rapto. Pero realmente no, o sea, quizás ese no es un buen ejemplo, pero hay temas que donde hay diferencia. Hay diferencia. Entonces, todo depende de cómo determinamos la ortodoxia, qué es lo que consideramos ortodoxo e innegociable, que no se puede negociar. Y ahí es lo que no podemos tolerar que hayan diferencias. Exacto. Muy bien, excelente. Eh, Una más, si hay. Vamos, una más, sí, sí hay. Entonces vamos a escoger. eh, Vamos a, bueno, recordarles y invitar a la gente igualmente a compartir este show, ¿verdad? Que estamos viendo de la posmodernidad. Vamos a tener cinco más, bueno, cuatro más sobre estos mismos temas y cómo lo aplicamos a distintas áreas de la vida. Entonces va a estar buenísimo. Eh, y
nos vamos con la última pregunta, déjame, porque la estaba revisando todas para poder escoger esta. Entonces nos dice Javier Orejana, bajo esa perspectiva, y esto fue el momento que estamos hablando de la verdad a la luz de la definición bíblica. Entonces, ¿cómo podemos defender este concepto de la realidad a lo que dice Jesús? ¿Cómo podemos defender qué? Este concepto de la verdad con respecto a lo que dice Jesús. No entiendo bien la pregunta, pero creo que lo que la pregunta está queriendo decir es cómo sabemos que Jesús, lo que Jesús enseña corresponde con la realidad. Quizás eso es lo que está tratando de Exacto. preguntar la Sí, persona. sí, eso es lo que... Correcto, correcto. Tenemos que distinguir entre la definición de la verdad y las pruebas de la verdad. La definición es aquello que corresponde con la realidad. Ahora, ¿cómo comprobamos que lo que se ha dicho corresponde con la realidad? Ahí tenemos que aplicar una serie de pruebas para determinar si corresponde con la realidad. Y estas pruebas son la prueba de correspondencia, si es algo que podemos comprobar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo que él iba a destruir el templo, este templo, y en 3 días lo levantaría. ¿Cómo yo puedo comprobar que eso es cierto? Bueno, yo hago mi investigación a ver si realmente Jesús resucitó de los muertos o no. Y si resucitó de los muertos, entonces lo que dijo fue cierto, corresponde con la realidad. Si no resucitó, no fue cierto. A veces no podemos aplicar la prueba de correspondencia y tenemos que aplicar la prueba que llamamos coherencia, que es diferente. La prueba de la coherencia es cuando todo lo que yo sé, lo que sí sé que es verdad, se alinea con lo que se ha dicho. Entonces, cuando esa es la manera de comprobar si algo es cierto o no, si algo es verdadero o no, cuando no podemos físicamente comprobarlo por correspondencia. Entonces, tomamos todo lo que sabemos a ver si lo que se propone encaja con todo lo que sí sabemos que es cierto. Y hay una tercera prueba, que es la más débil de todas, que es la prueba del pragmatismo, y es la prueba de que, bueno, si es cierto, debe funcionar. Entonces, probamos la funcionalidad de la afirmación o la proposición. Entonces, para saber qué es lo que Jesús dijo, si me acerco a Jesús como un escéptico, yo puedo aplicar estas pruebas y confirmar que lo que Jesús dijo fue verdad. Si yo soy un creyente, yo no tengo que aplicar las pruebas, porque yo entiendo que Jesús es Dios, Jesús es la verdad. Y como Jesús es la verdad, todo lo que Jesús dice es pura verdad. Entonces, no necesito comprobarlo. Entonces, a la hora de verificar, depende de quién es. Si es un creyente, lo verifica porque Jesús tiene la autoridad para hablar pura verdad. Y si es un no creyente, entonces tendría que evaluar lo que Jesús ha dicho para ver si corresponde con la realidad o no. Y con eso creo que es una excelente forma de terminar este show. Y recordarles a toda nuestra audiencia que estamos en vivo en Reasons for Hope, en Facebook y en Instagram. Si todavía no sigue esta página, sígala. Estamos posteando contenido de Juan Valdés buenísimo y es muy importante que la puedas seguir para que no te pierdas de ninguna de las actualizaciones que vamos a tener. También la página de Cross Examine en Facebook y en YouTube. Ahí también estamos teniendo contenido excelente. Y creo que ya podemos terminar. Recordar, el otro miércoles que vamos a hablar sobre el tema igualmente de la posverdad y aplicado a confusiones sobre la dignidad humana. Entonces, sobre temas de aborto, eutanasia. Y son temas... En los temas del aborto y la eutanasia vemos una confusión tremenda también. Eso va a ser un programa quizás un poco controversial, pero muy importante entender la confusión que hay cuando aplicamos esa definición de levantar nuestras preferencias y nuestras emociones por encima de la verdad en el área de la dignidad humana. Así es. Y bueno, Javier Orejana nos dice, muchas gracias, pregunta aclarada. Luis Baeza también, muchas gracias hermanos por sus respuestas y aclaraciones. Estamos para servirte
Si te gustó este live, compártelo para que más gente se nos pueda unir, que más gente pueda conocer esos temas y esta confusión que como sociedad estamos teniendo, podamos todos contribuir a que se vaya disminuyendo y se vaya yendo y que venga la verdad que sabemos que es Jesús. También Entonces, pueden ver los programas anteriores visitando la página de Facebook de Reasons for Hope ES o el Instagram Reason for Hope ES. Ahí van a encontrar ya los programas anteriores que pueden verlos y compartirlos si no lo vieron. El primer programa fue sobre lecciones que aprendemos del COVID. Tremendo programa, muy sí, útil, algo que usted lo puede compartir, ver, entender. Perdón, ese fue el último programa. El primero fue sobre la resurrección, evidencia de la resurrección. Son programas que son muy buenos, así que véalos y comparta eso también con sus seres queridos. excelente, excelente. Entonces, Juan, te dejo para que nos despidas y nos vemos a todos la otra semana, el otro miércoles igual, a esta misma hora, a las 11 de la mañana, hora en New York. Si no sabes qué hora es nada más busca en Google hora New York y ahí puedes hacer la diferencia. Pero es a esta misma hora, entonces nos vemos la otra semana y los dejo con Juan. Dios nos ha dado una mente para que la usemos. Por eso se llama este programa Piénsalo bien. Así que si usted quiere pensar claramente y usar la mente que Dios te ha dado, entonces este programa es un programa que te va a ayudar muchísimo, porque vamos a tocar muchos temas en los meses que vienen que son controversiales, que son temas de confusión, áreas donde la gente es imprescindible que pensemos bien sobre estas cosas, porque el mal pensar de estas cosas trae consecuencias funestas. Así que yo soy el doctor Juan Valdés y Diego y yo estamos muy felices de que usted haya compartido este tiempo con nosotros. Nos vemos el miércoles que viene. Dios le bendiga.